Entonces, cuando estos ya alcancen el número y el tamaño adecuado, se va a desencadenar la maduración de los ovocitos mediante una inyección de HCG. Y después de 36 horas de la inyección de esta HCG, se va a tener que obtener los ovocitos mediante aspiración del fluido folicular, que esta va a ser transvaginal, que va a ser guiado por ecografía. Y estos ovocitos son trasladados a medios de cultivo adecuados, donde se va a producir la inseminación y la fertilización posterior. La segunda fase consta de la fertilización in vitro. En acá también tenemos posibilidades. Una de ellas es poner los ovocitos obtenidos en un medio de cultivo, que esta va a ser específico. Las translocaciones de lecciones y también pues estas por aquellas parejas que, por ejemplo, logren un embarazo, pero hay pacientes que, o aquellas parejas que ¿preguntas? Es raro que pregunten, ¿no? Diagnóstico preinseminación. Mayor a 35-75% de abortos que toman. Mayor de 35 años, 75% de embarazo. Y cuando ahorita Mi abuelito recuerda que existe. pucha. Que persiste. Un año de persistir. También dijimos que Triste nuestra vida. vamos a terminar el capítulo de fertilidad. Yo rajando. Ya vimos nosotros cómo es que vamos a hacer la primera reunión con una pareja interna. Establecimos de que la historia clínica era importante, que va a ser la guía quizás que mejor nos oriente para saber qué factor estaba controlando. También dijimos que se presentaba en el hombre y en la mujer, y por lo tanto que no es exclusivo de la mujer y tampoco del hombre. Y que el antecedente de que ambas parejas tuvieran un hijo anterior no era motivo para decir que ese género no tenía el factor que pudiera estar condicionando la infertilidad. Bien, una vez establecido el diagnóstico, en cualquiera de los factores de la mujer o en el factor masculino, entonces yo tenía que plantear un tratamiento. ¿Ya? Entonces la clase de hoy va a hablar de eso. ¿Qué alternativas de tratamiento tengo yo para tratar una pareja infértil? Entonces, los tratamientos de infertilidad se dividen en dos grupos: alta complejidad y baja complejidad. Los tratamientos de baja complejidad implican todos aquellos tratamientos que no ameritan, ¿ya?, que yo haga un manejo laboratorial de los gametos. Es decir, que yo no necesite de un laboratorio especializado para aplicar ciertas técnicas. Entonces, baja complejidad yo la puedo realizar en consultorio. Generalmente los efectos del tratamiento no tienen efectos de cuidado sobre los pacientes. Tengo diferentes opciones de tratamiento y ofrece que la gran mayoría de las pacientes con infertilidad van a responder a los tratamientos de baja complejidad. Pero va a haber un grupo de pacientes a los cuales no va a ser suficiente estos tratamientos que se realizan en forma ambulatoria. Nos vamos a necesitar tratamientos más complejos. Vamos a necesitar hacer manejo de gametos. Vamos a necesitar laboratorios con cierto grado de sofisticación, sobre todo porque al exponer los gametos al medio ambiente, yo tengo que ver que sea un ambiente completamente estéril, que sea
que brinde la calidad en el caso de no dañar los gametos cuando yo vaya a manejarlos, y por ese motivo es que a este grupo de técnicas vamos a conocer con el nombre de alta complejidad. ¿Qué tratamientos tenemos en baja complejidad? Por nombrarles, tenemos inducción de ovulación o estimulación ovárica, tenemos inseminación intrauterina, tenemos recanalización tubárica, tenemos, por decirles, podemos hacer, a ver, ¿qué más podemos hacer? Capacitación espermática, ¿ya? Son técnicas de baja complejidad. Y de alta complejidad, entonces alta complejidad empieza con fertilización in vitro, ¿ya? Y para hacer fertilización in vitro, pues yo voy a hacer ya otras técnicas, que no voy a hacer una inducción de ovulación, sino voy a hacer una hiperestimulación ovárica, ¿no? Voy a hacer aspiración folicular, voy a hacer cultivo de embriones, ¿no? Cultivo de gametos, voy a hacer transferencia de embriones, ¿no? Entonces todas estas técnicas ya pertenecen a lo que es alta complejidad. Hablemos un poquito de alguna de ellas. Hablemos, por ejemplo, de inducción de ovulación. Ya les dije, ya lo vieron, que el 30% de las pacientes que vienen por infertilidad van a tener el problema de anovulación. Entre las causas más frecuentes, síndrome de ovario poliquístico, paciente con edad avanzada, paciente con signos de menopausia prematura, ¿no? O insuficiencia ovárica. El término correcto es una insuficiencia ovárica prematura. Y entonces yo le hago un estudio, ya dijimos qué estudio le hacemos para saber si ovula o no. Estudio seguimiento ovulatorio, ¿no? El seguimiento ovulatorio es el que nos dice si tu paciente está ovulando o no. Y yo diagnostico que mi paciente no está ovulando, o que hay algunos ciclos que ovulan y otros que no, como ocurre generalmente en síndrome de ovario poliquístico. Entonces yo voy a darle lo que naturalmente le falta para que ovule normalmente, naturalmente. Entonces, ya les dije a ustedes quién es el que produce que crezca el folículo. Entonces eso es lo que le voy a dar. Y la primera opción de tratamiento es el clomifeno, el citrato de clomifeno. Inductor de ovulación. La principal ventaja es que no me va a producir hiperestimulación ovárica. Es el tratamiento más adecuado para ciertas patologías como síndrome de ovario poliquístico, que ya está siendo desplazado por otros medicamentos como los inhibidores de la aromatasa. Pero el objetivo es que yo, a la mitad del ciclo, tenga un folículo más o menos entre 18 y 22 milímetros de diámetro, y que me diga que ese folículo ya está maduro y que va a reventar quizás la ovulación. ¿Listo? Entonces, en este momento, yo le voy a dar, ¿le puedo o no le puedo dar? ¿Ya? No necesariamente. Pero le puedo dar un gatillador o un inductor del rompimiento del folículo. ¿Ya? En este caso, ¿cuál es la molécula que vamos a usar? HCG. ¿Ya? Hormona gonadotropina coriónica. ¿Listo? A propósito, hay que reconocer los errores, dice. Y la otra día dijimos en el día alteraciones de los cromosomas, ¿no? Alteraciones en el número de los cromosomas. Hay que hacer esa aclaración, ¿ya? Entonces, como bien lo han dicho en la exposición, 36 horas después, yo le programo a esa pareja que tenga relaciones sexuales. A eso se llama relaciones sexuales programadas. ¿Listo? Y como yo soy Juan Seguro, le digo, señor, usted va a tener relaciones hoy día, mañana y pasado. ¿Ya? Porque nada me garantiza que va a reventar justo a las 36 horas, ¿no? ¿Y qué tal si a las 36 horas está en clase de ginecología?
tiene dos opciones, o lo hace acá, no creo, falta la clase, ¿no es cierto? Ya. Entonces, más o menos así se maneja una paciente que tiene este problema. Listo, y luego esperan 2 semanas, hacen la prueba de beta-HCG, algunos hacen a los 10 días. Ustedes saben que actualmente yo me puedo diagnosticar el embarazo inclusive antes de que falte la menstruación, ¿ya? Las pruebas de embarazo lo permiten. ¿Por qué? Porque ahora se usan valores tan pequeños de beta-HCG que yo puedo salir positivo 4 o 5 días antes de que me venga, o que me toque que me venga la menstruación. Ya. Luego tenemos el término de inseminación intrauterina. La misma paciente, pero que yo le he encontrado en el espermatograma un número de 6 a 8 leucocitos, ¿ya? Entonces, le doy tratamiento, le vuelvo a hacer un espermatograma o seminograma, como quieran, y sigue habiendo presencia de leucocitos. Hay un número, digamos, de 80 millones de espermatozoides, con un buen número de espermatozoides con defecto. Entonces yo digo, bien, vamos a preparar a ese semen para que tenga una mayor posibilidad de fertilización. ¿Listo? ¿Y cómo lo preparo? Lo preparo a través de un procedimiento que se llama capacitación espermática. ¿Y qué consiste la capacitación espermática? Yo tengo unos videos que no sé si están acá, pero si es que no están, los ponemos. Básicamente lo que vamos a hacer es, vamos a agarrar el contenido seminal después de cierto periodo de abstinencia. Generalmente son 72 horas, pero puede ser inclusive un poco más, ¿ya? El varón por masturbación va a dejar su semen en una placa de cultivo y lo observo en el microscopio. Y veo las características de los espermatozoides, veo todo lo que les he mencionado y lo llevo a una centrifugación. ¿Listo? Y esa centrifugación lo llevo yo a un sobrenadante, a un líquido que tiene diferentes densidades. Existen 2 técnicas. ¿Cuáles son? Swing up y swing down, ¿no es cierto? Entonces, dependiendo de eso, el líquido seminal puede estar en la parte superior o puede estar en la parte inferior. ¿Por qué utilizan? Va a depender mucho del laboratorio, de la calidad, de los costos, ¿ya? Swing down es un poquito más costoso, pero también más fino, digamos, ¿no? Y saco ese sobrenadante, que queda o en la superficie o en el fondo. Y ahora, ese líquido que ya está concentrado, ese número de espermatozoides que está concentrado, yo le voy a hacer un lavado, ¿ya? En unos líquidos especiales, cuya finalidad va a ser que me retiren esos leucocitos que están ahí, que me retiren esos espermatozoides que están muertos, que me permita obtener una mayor concentración de espermatozoides viables para una fertilización. Y este concentrado que ya lo tengo, lo recojo en una cánula, ¿ya? Y inmediatamente, obviamente esto lo estoy haciendo el día que yo ya he programado, que tiene que tener las relaciones sexuales programadas, lo voy a cambiar, ¿no es cierto?, por la inseminación intrauterina. Entonces, esa cánula la introduzco dentro del útero y dejo los espermatozoides preparados dentro del útero. A eso se llama inseminación intrauterina. Paso previo, capacitación espermática. ¿Listo? ¿Ahí queda claro todo? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Ya les he hablado acerca de cuándo se realiza una inseminación intrauterina, no vamos a repetirlo. ¿Cuándo hacemos una inducción de ovulación e inseminación intrauterina juntas? Cuando, obviamente, aparte de los factores que yo estoy teniendo, ¿no?, moco cervical o falta de ovulación, no, además sospecho pues que hay un factor inmunológico, que es una paciente que no consigue embarazo, o que si consigue embarazo tiene pérdida del embrión. Entonces es una buena opción. La ventaja es que aumenta la tasa de fecundación comparado con una relación sexual programada.
¿Ya? Esa es la principal ventaja. Vamos con el siguiente término: transferencia intraturárica de gametos. Esta técnica ya no se usa, ¿ya? Pero cuando se empezó a hacer diferentes técnicas de fertilización, esta, junto con Tommy y otras técnicas que ya no me acuerdo, se usaban con la finalidad de reproducir el acto fisiológico de la implantación, ¿ya? Entonces todos nosotros sabemos que el espermatozoide migra hacia la tuba, a la altura de las fimbrias, espera al óvulo, lo fertiliza y luego regresa, ¿no es cierto? Bien, esta técnica tenía ese concepto. Producía la fertilización en el laboratorio, ¿ya? A través de un FIV, y luego hacía lo mismo que hacíamos en la inseminación intrauterina, pero a través de una laparoscopía, ¿ya? Llevábamos la cánula y la dejábamos a nivel de la tuba, para que este embrión, o estos embriones y demás, hagan todo el proceso de regreso y se convertirá en más fisiológico, más adecuado. El problema es que era dificultoso, teníamos que poner anestesia, no siempre se garantizaba que el líquido seminal iba a ir a través, que los embriones iban a migrar a través de la tuba, aunque se podían caer al abdomen, producir un embarazo ectópico abdominal. Entonces, pues es que casi se ha dejado de usar. Y por otro lado, los éxitos con FIV y número de o tasa de embarazo logrado por FIV son tan altos como esta técnica. Entonces, por eso es que ya no se utiliza esta técnica. Fertilización in vitro, infertilidad tubaria, endometriosis moderada, severa, infertilidad masculina, falla de tratamientos para la infertilidad. Entonces, si falla baja complejidad, si falla inducción de ovulación, falla inseminación intrauterina, entonces yo tengo que ir a una técnica más compleja. Y ya viene lo que se llama fertilización in vitro, y acá empieza lo que es alta complejidad. ¿Y en qué consiste fertilización in vitro? Fertilización in vitro quiere decir que yo voy a remedar los pasos fisiológicos de un embarazo en el laboratorio. Y miren cómo voy a hacer. En vez de hacer una estimulación ovárica, como podría ser clomifeno o análogo o inhibidores de aromatasa, le voy a dar FSH o gonadotropinas, porque se da FSH y LH, ¿ya? Pero en una dosis un poco mayor, de tal manera que ya no voy a buscar un solo folículo, sino ahora voy a hiperestimular a ese ovario. Y voy a tener 8, 10 folículos en cada ovario, ¿ya? Entonces, a este proceso de conseguir más de un folículo, ¿ya?, en cada ovario, se va a conocer con el nombre de hiperestimulación ovárica controlada. Cuando esta hiperestimulación ovárica se realiza muy bien, vemos que el crecimiento está yendo, es controlado, entonces yo espero aproximadamente el día 13, igual como habíamos dicho anteriormente, mido los folículos, un diámetro mayor de 18 milímetros y igual le doy HCG. ¿Cuánto le damos? Le damos entre 5.000 y 10.000 miliunidades, o unidades, perdón. Y a las 36 horas procedo a la aspiración. Aspiro todos los folículos. Cada folículo aspirado debe contener o debería contener un óvulo. Ese líquido que se aspira pasa inmediatamente, para que tengan una idea, para hacerlo ameno. Es como que aspiramos en esta sala, está nuestra paciente, por el ecógrafo estamos viendo la aspiración. Hay unos aspiradores especiales para esto, que tienen una determinada presión, porque si no, lo puede destruir al óvulo. Y ese líquido que lo sacamos va a una placa Petri. Eso lo pasamos a través de una ventanita al biólogo. El biólogo está calado. Y el biólogo inmediatamente va al microscopio.
y observa y nos dice, ¿hay un óvulo o no hay un óvulo? Entonces nosotros vamos contabilizando cuántos óvulos estamos sacando. Una vez que hemos realizado ese proceso, ahora tenemos dos cosas que realizar. Una será preparar el esperma, ¿no? Lo vamos a dejar para un poquito después. Y otra será preparar el endometrio. ¿Por qué? Porque el endometrio ahora lo tenemos que convertir en un endometrio receptivo, ¿no? Y entonces empezamos a dar progesterona. Igualito que en el ciclo normal. Los óvulos no hacemos ningún proceso, solo están en un líquido, en un cultivo que le permite alimentarse adecuadamente como que estuviera dentro del folículo o en el interior de la paciente. Y ahora lo vamos a juntar con el esperma capacitado. Para eso hemos hecho el mismo proceso. Y naturalmente, sin que medie el ser humano, se van a fertilizar esos óvulos. No todos probablemente, pero buena parte de esos se van a fertilizar. A este proceso se conoce con el nombre de fertilización. ¿Ya? ¿Qué hacemos nosotros después de eso? Lo que hemos hecho anteriormente con la paciente cuando hicimos inseminación intrauterina, ¿recuerdan? Pero la inseminación hicimos al día de la ovulación, o sea, 36 horas después de haber aplicado la HCG. Acá no. Acá vamos a hacer esos embriones, yo los tengo en una incubadora, voy a escoger, de acuerdo a mi criterio, cuáles son aquellos que tienen una mejor calidad desde el punto de vista visual, ¿no? Lo que vendríamos a determinar una mejor calidad genética, pero que en realidad no podemos evaluar eso. Y de esos 10, 12, 14 embriones que tienen, ustedes escogen uno, escogen dos, escogen tres, dependiendo de cuántos quieran transferir o cuántos en su protocolo quieran transferir. Y esos los vuelven a poner en un catéter. Es muy similar al anterior, pero tiene ciertas ventajas, porque es más finito, más flexible, no produce sangrado, y esto es muy importante, porque como les decía a mis alumnos, bueno, todos son mis alumnos, ¿no? La presencia de sangrado es nocivo para los espermatozoides, pero sobre todo para los embriones. Si en una transferencia la paciente sangra, hay que suspender la transferencia porque no va a dar resultado, casi con seguridad. ¿Ya? Entonces hacemos lo mismo. Introducimos la cánula dentro del uterito y soltamos ese embrioncito o esos dos embrioncitos. ¿Ya? En este caso ya no se llama inseminación intrauterina, se llama transferencia de embriones. ¿Y cuándo se realiza? Al tercer día de haber realizado la aspiración, o al tercer día de cultivo, o al tercer día de fertilización in vitro. ¿Listo? Fertilización in vitro. Listo. Donación de ovocitos. También ya les he explicado cuándo vamos con donación de ovocitos. Paciente que no responde a estimulación ovárica, paciente que no responde a hiperestimulación ovárica, paciente que ya está en su posmenopausia, ¿ya? Saben, ¿no? Que nosotros podemos ahora hacer que una mujer que ya dejó de menstruar hace 5 años pueda embarazarse. Ahora se puede. Tenemos todo. Tenemos FSH, LH, prolactina, tenemos todo. Y lo que hacemos es preparar a esa paciente, preparamos el endometrio, ¿no? Sacamos un óvulo de nuestro banco, ¿no? Y lo fertilizamos con el semen de papá y se lo colocamos a la señora y se embaraza. Ahora que ustedes me dirán, pero es ético, es riesgoso. Bueno, hasta ahora seguimos discutiendo hasta cuándo vamos a poder fertilizar. ¿Ya? En los congresos siempre hay una charla al respecto y nunca se ponen de acuerdo. Hay algunos que dicen que no deberíamos fertilizar después de la menopausia, porque no solamente implica riesgos para la mamá, sino que ese niño probablemente esté muy poco tiempo con esa mujer.
¿no? Pero en fin, son cosas que todavía se van a discutir mucho en fertilidad. ¿Cuál es la desventaja de una donación de ovocitos? También va para la donación de esperma. Cuando tú recibes un órgano, cualquiera, no solo recibes el órgano, recibes una serie de atributos, dado por su complejo genético, por su complejo inmunológico. Entonces, si es que quien te donó tenía esquizofrenia, pues probablemente te dijo, es esquizofrenia. No hay manera de detectar. Y eso que los bancos, muy cuidadosos, hacen toda una serie de estudios a los donantes para que en lo posible sean los más sanos posibles, pero nada garantiza tal cosa. Enfermedades como preeclampsia son más frecuentes en pacientes que dan con óvulos donados o con esperma donado. ¿Ya? Eso tiene que ver con el mecanismo inmunológico. ¿Ya? Y así, entonces, no todo es solamente que me donen. Y no sé quién me preguntaba, ¿puedo escoger yo que sea rubio, con ojos azules? ¿Qué más me has dicho? 2 metros, ¿qué más? ¿De qué? ¿Cómo de qué? No se puede hacer eso. ¿Ya? Sí se puede, pero no es ético. ¿Qué hacen los laboratorios de reproducción asistida? Van a buscar un donante, sea varón o mujer, según sea el caso, pero que tenga las características de la pareja. ¿Ya? De tal manera que cuando nazca se parezca mucho a ellos, ¿no? Y nadie veía, no es mi hijo, algo parecido, ¿no? Alguien me decía por ahí que había tenido un vecino, ¿no? Que ha salido rubio su hijo, ¿no? Bueno, si no fuera fertilización in vitro, te comento que eso se llama FAU, ¿no? Así es, la esposa lo ha fauleado a él. ¿Ya? Pero por eso no se hace. Muy bien, continuemos. Tienes que preguntarle si fue in vitro. Entonces, como ven, les he explicado rápidamente la mayoría de las técnicas de reproducción asistida. Y si ustedes se dan cuenta, la estimulación ovárica pues va a ser el eje central de estas técnicas, ¿no? Porque si yo no consigo una buena respuesta ovárica, llámese estimulación o hiperestimulación, pues todo el proceso acaba ahí. Pero hay cosas que yo debo tener en cuenta. Que cuando yo hago hiperestimulación ovárica, tengo que saber qué complicaciones puede tener. Y una de sus complicaciones, felizmente no muy frecuente, pero sí muy grave, es lo que se llama síndrome de hiperestimulación ovárica no controlada. ¿Verdad? El síndrome de hiperestimulación ovárica no controlada se da porque se produce una gran proliferación de folículos, gran liberación hormonal, y que va a tener como consecuencia que esa paciente les haga un problema de ascitis, insuficiencia renal, de edema pleural, insuficiencia cardíaca y muerte. Estos pacientes se pueden morir. Por eso es que estos pacientes van a UCI. ¿Ya? Entonces es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Entonces, no es que yo voy a usar FSH y LH nada más y le voy a dar de acuerdo a un protocolo tantas unidades y lo dejo ahí. No. Uno va controlando. Y eso se hace igualito que en el seguimiento ambulatorio. Se va viendo cómo va creciendo los folículos, cuántos folículos, cómo está mi paciente, cómo está su presión arterial. ¿Ya? Y si yo encuentro signos de que ya me está haciendo hiperestimulación ovárica, tengo que cancelar el ciclo. Y cancelar el ciclo puede ser que ya no le dé las hormonas, que le haga una aspiración prematura, y obviamente son folículos inmaduros, pero le voy a salvar la vida. ¿Ya? Y eso ocurre en ciertas mujeres que responden muy fácilmente a la hormonas. Entonces, es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando hagamos inducción de ovulación.
Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es ¿cuántos escoger? 1, 2, 3 o más, ¿no? Y al comienzo, cuando hacían fertilización in vitro, ponían pues 4, a ver si prende uno. Pues se tienen que tener en cuenta de que si yo coloco 1, hay la posibilidad de que lo pierda. Ya dijimos, ¿cuál es la tasa de fertilidad? 35%. En los mejores centros de fertilidad, 50%. Y con diagnóstico preimplantacional, hasta 80%, pero en unos de muy alto nivel. ¿Ya? ¿Cuánto cuesta un procedimiento de este tipo? Más o menos, entre $5,000 y $6,000. ¿Ya? Solo FIV. Solo FIV. ¿Eh? ¿Ya? Si a eso le suman las consultas, la inseminación intrauterina, los controles, ¿cuánto le sale ese hijo, no? Este sí cuesta un ojo de la cara. ¿Verdad? Pero se imaginan que falle el ciclo, entonces hay que repetir eso. Y acá tiene dos opciones: o empiezo todo de nuevo, ¿ya? O agarro uno de esos que están congelados y lo descongelo y lo vuelvo a colocar. Me va a abaratar un poquito el precio, unos 3.500, ¿no? Entonces, para que eso no suceda, cuando empezaron a funcionar los laboratorios de reproducción asistida, ponían más embriones, llegaban a poner hasta 4, pero a veces prendían los 4 y ya había otro problema, porque esos 4 no iban a llegar a las 40 semanas, esos llegan a las 28, 30 semanas con suerte, y después había que depender del neonatólogo para que sobreviva. Entonces se convertía en un problema: mayor índice de preeclampsia, mayor RCIU, mayor posibilidad de insuficiencia placentaria, síndrome de transfusión feto-fetal. ¿Ya? Entonces, la calidad de estos laboratorios de reproducción asistida han ido mejorando tanto en los años siguientes que actualmente se considera que el mejor laboratorio de reproducción asistida transfiere un solo embrión, ¿ya? Porque 2 inclusive ya no es normal, ¿ya? Y entonces, actualmente transfiriendo un solo embrión, tenemos una buena tasa de embarazo y casi sin complicaciones. Y a eso se refiere cuando dice: yo tengo que saber escoger cuál es el óvulo o el embrión que yo voy a utilizar para fertilidad. ¿De acuerdo? Y acá están los fármacos que utilizamos para ovulación. Tenemos ahí el citrato de clorifeno, el tamoxifeno, nosotros no lo usamos. Y dentro de los inhibidores de la aromatasa, el letrozol es el que más estamos utilizando a la fecha. Entonces, ¿podemos también administrar gonadotropinas para baja complejidad para producir estimulación ovárica? Sí, también se puede. Y ahora es más fácil, porque antes los protocolos nos decían: va usted a aplicar 25 unidades desde el día 3 hasta el día 7. Y no, ahora no. Ahora colocamos, hacemos recuento folicular y empezamos con una dosis baja, vamos viendo cómo va el crecimiento folicular y yo voy regulando cuánto le coloco. Los medicamentos actuales vienen como unos lapiceritos, ¿ya? Y con agujas pequeñitas como de la insulina, y yo gradúo en la parte superior cuántas unidades quiero pasar de ese día. Inyectan a nivel del ombligo y con esto yo calculo y voy viendo sin llevarla a una estimulación. Entonces sí se puede utilizar gonadotropinas en baja complejidad. ¿Qué decirles con respecto al citrato de clorifeno? Básicamente, saber que el citrato de clorifeno no me va a producir hiperestimulación ovárica. Esa es la principal ventaja. La principal desventaja está que no todas van a responder a la inducción con citrato de clorifeno. Ese es un gran problema. Y hay pacientes con síndrome de ovario poliquístico que no responden, ¿ya? Y cuando no responden,
a esas pacientes las llevamos a gonadotropinas. Y si no responden, entonces ya entra en doble categoría de bajas respondedoras y son candidatas a donación de óvulos. ¿Ya? Entonces, no siempre tampoco quiere decir que yo le voy a dar citrato de clomifeno y le voy a obtener una ovulación. Va a depender. Yo tenía una paciente normal, no tenía problema de ovulación. Y viene y me dice, ¿sabes qué? Me quiero embarazar. ¿Ya pues? Entonces, para asegurarle un embarazo, le dimos citrato de clomifeno. 50 miligramos. El citrato de clomifeno viene de 50 miligramos. Se da del tercer al séptimo día. ¿Ya? Y al séptimo día tenía 3 folículos. 3 folículos preovulatorios. Y yo le dije, mejor no tengas relaciones porque puede haber la posibilidad de un embarazo múltiple. ¿Y qué creen? No se embarazó. ¿Ya? Y al siguiente día le dimos clomifeno y no se embarazó. Con ovulación demostrada por seguimiento ovulatorio. Y bueno, ¿dónde creen que estuvo la falla? Tenía 3. Así piensen. El espermatozoide. ¿Qué dicen? Bueno, es buena la respuesta, pero lo que quería que me digan es cuál era el factor que estaba alterado. ¿Y qué pasó? Como no tenía problema de infertilidad, no le hicimos estudio de infertilidad. ¿Ya? Y esta paciente tenía obstrucción tubárica bilateral. Eso es todo lo contrario, ¿no? ¿Por qué les cuento esto? Para que nunca se olviden que hay un orden y que no debemos saltarnos ese orden. Miren, esto me pasó a mí. ¿Ya? Entonces, siempre tener presente. No pasa. Esto también. Esto es importante. ¿Qué porcentaje de los pacientes responden a citrato de clomifeno como inductor de ovulación? A mitad. ¿Ya? Es muy importante. Pero va a haber un 50% casi que no van a responder al citrato de clomifeno. Los inhibidores de aromatasa, si ustedes ven ahí en la diapositiva, ¿cuándo empiezan a reemplazarlo al citrato de clomifeno? Cuando demuestran que el porcentaje de ovulación de las pacientes era mayor que con citrato de clomifeno y llegaba casi hasta el 85%. O sea, ya eran muy poquitas las pacientes que con este medicamento no ovulan. Este es el motivo por el cual los inhibidores de la aromatasa están reemplazando al citrato de clomifeno. No es que no sirva el citrato de clomifeno, ¿ya? Lo que damos una más detalle. Pero lo que no dicen es que los inhibidores de la aromatasa son mucho más caros. Mientras que el citrato de clomifeno, pues, creo que la tableta está 5 soles o 7 soles. Entonces es un tratamiento muy accesible a la mayoría de las pacientes, ¿ya? ¿Cuánto se usa? En el caso del letrozol, 2.5 a 5 miligramos aproximadamente, ¿ya? Entonces, he ido ya a escoger el medicamento, le empiezo a dar a mi paciente y empiezo a hacer la inducción de ovulación. Y ya les dije que yo necesito que se produzca ese pico de LH que se produce a la mitad del ciclo para que se produzca la ruptura del folículo, lo cual yo voy a conseguir con HCG. Ya no utilizamos LH, ¿ya? Sino utilizamos HCG. ¿Por qué? Porque nos va muy bien, ¿no? Y le indicamos las relaciones sexuales entre las 24 y 36 horas posteriores a la administración de HCG. Y listo, nos sentamos a esperar a ver que haya trabajado bien el varón, y si nos ha ido todo bien, va a salir la beta HCG positivo y se soluciona el problema de infertilidad en esa pareja.
Recordar que todas estas hormonas que nosotros utilizamos tienen efectos que nosotros queremos conseguir y que también tienen efectos indeseables. Ya les hablé acerca del síndrome de hiperestimulación ovárica no controlada, pero yo puedo tener también otros efectos que no deseo conseguir, pero ellas tienen cierto margen de seguridad que permiten su uso y permiten que yo no tenga problemas en la utilización de dichos fármacos. ¿Qué pasa con el coito programado? ¿Qué pasaría si yo te digo, hoy día vas a tener relaciones sexuales? Malos. No voy a poder. ¿Ya ven? ¿Qué pasaría? A ver si te digo a ti, hoy día vas a tener relaciones. Lo voy a pensar. Es difícil, ¿no? Entonces, yo les comentaba el otro día, o hace 2 días, no es tan fácil decir, mira, ya está todo listo, ten relaciones sexuales hoy día. Primero que Álvaro, como lo decimos educadamente, naca la tirinaca. Problema. ¿No? Hay que darle sildenafilo. Normalmente él funciona, pero ese día no funciona. ¿Sí? La mujer no se lubrica. Menstruación dolorosa, no quiere tener relaciones. Triste. Entonces ese es el problema de las relaciones sexuales programadas. Y a veces hay un secreto para esto, ¿no? No le digas, ten relaciones tal día exactamente. Dile, ¿sabes qué vas a tener relaciones? Si vamos a poner que el 15 te toca su día de mayor posibilidad de embarazo. Entonces dile que tenga relaciones 13, 14, 15, 16, 17. Vas midiendo la sección. No le digas exactamente que ella a la piña, pues si justo ese día no tiene, ¿no? Ahí sí tenemos que agarrarnos. ¿Cuánto tiempo sobrevive el espermatozoide? 72 horas. Entre 48 y 72 horas. ¿Y el óvulo? 24 horas. Así es. Entonces eso tienen que tener en cuenta para saber cuáles son sus días peligrosos. ¿Ya? Entonces ese es el problema del coito programado. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es de que si todo se realiza bien, la tasa de éxito es muy alta. ¿Ya? Si hemos conseguido que se prime la ovulación y hemos conseguido que ovule, más del 85% de estas parejas van a embarazar. Y obviamente eso repercute en que no tengo necesidad de ir a un gasto económico alto, ¿no? En que el procedimiento ha sido completamente natural y por lo tanto la posibilidad de que el niño venga sin alteraciones es mucho mejor que si yo voy a una fertilización in vitro. ¿Ya? También esto, ¿no? Hay poca posibilidad de que sea un embarazo múltiple. Pero tengan en cuenta que cuando ustedes hacen estimulación ovárica, nada les garantiza que solo va a crecer un folículo. Podrían tener crecimiento de 2 folículos y tener mellizos. Y naturalmente ocurre más con un estimulante de la ovulación. ¿Qué agregar a lo que es inseminación intrauterina? Básicamente que yo tengo que hacer una prueba de pretest. O sea, en la prueba de pretest yo he colocado un espéculo y le paso una sondita sin espermatozoides, ¿no? Para saber en qué ángulo está, eso me ayuda con ecografía, si va a ser fácil la colocación del catéter, si me permite que yo tenga dificultad o no para ingresar a través del cervix. El problema está en que cuando está el orificio cervical cerrado, no se puede usar misoprostol, que sería el medicamento apropiado para que el cuello se abra, porque eso va a producir contracciones uterinas. Entonces, si yo le coloco misoprostol y luego le hago la inseminación,
Entonces, lo único que voy a conseguir es que lo expulse el esperma o el embrión. Por eso no se puede utilizar. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Me puedo decir de inseminación intrauterina que no les he dicho? Creo que debe ser lo más importante, que mejora de todas maneras la tasa de embarazo con respecto a una relación sexual programada. ¿Ya? Pero doctor, ya llevamos que en la última diapositiva anterior decía que solo llega al 15%, pero eso ha sido bien claro, siempre y cuando todo salga bien. ¿Ya? Ya les he explicado de qué cosas van a pasar en una relación sexual programada. ¿Deben ir las pacientes solamente a FIF? No. Cuando empezaron a hacer estos tratamientos de fertilización in vitro cada vez más frecuentes, vieron que había un grupo de pacientes que no encajaban dentro de ese tratamiento. Y estos eran varones, ¿ya? Con un bajo número de espermatozoides. Entonces, por más que hacían capacitación espermática, capacitación de espermatozoides, pues no conseguían una buena tasa de embarazo en estos pacientes. Entonces, se ponen a hacer mejores estudios, ¿ya? Y se vio que los espermatozoides no necesitaban solamente estar alterados en el número, ¿no? Y eso ya se los dije, ¿no? Podía tener alteraciones en su forma, en su movilidad, podía tener alteraciones en las características morfológicas, en el líquido seminal o en el plasma seminal, como quieran. Y después todavía la cosa se fue haciendo más compleja. Por ejemplo, ¿quién sabe qué es una displasia de la vaina fibrosa? ¿Saben? No creo que sepan. Ya. Cuando empiezan a estudiar el espermatozoide, pues lo dividen en tres, ¿ya? La cabeza, el cuello y la cola. Y la displasia de la vaina fibrosa es una alteración genética de los espermatozoides en el cuello, en la cual no pueden mover la cola y por lo tanto están inmóviles, ¿no? Y así hay una serie de alteraciones. Yo les decía que eso que empieza el diagnóstico preimplantacional que se hace con el embrión, también hacemos esos estudios en el esperma. Se llama fragmentación del ADN y existen hasta 4 pruebas diferentes, ¿ya? Que establecen diferentes tipos de alteraciones cromosómicas o genéticas, ¿ya? ¿En quiénes se realizan? En personas que, por ejemplo, van a fertilización in vitro con ICSI, ¿ya? Y que la pareja no consigue embarazo, no consigue embarazo, no consigue embarazo. O en aquella pareja que, por ejemplo, tiene abortos frecuentes, ¿ya? Hay que hacer un estudio en el esperma. Bien, entonces sucede que Mijail eres, ¿no? Mijail le hacen un espermatograma y le encuentran 5 espermatozoides en 2 centímetros cúbicos. Y ahora, ni para remedio. Bien, entonces a alguien se le ocurrió: yo voy a hacer que ese único espermatozoide fecunde al óvulo, ¿ya? Y entonces aparece la técnica llamada ICSI, ¿ya? Entonces, ¿cómo es el ICSI? Esta técnica fue ideada, como les vuelvo a decir, para pacientes con un recuento bajo de espermatozoides viables, ¿ya? Pásame tu pulmoncito. ¿Has pedido? Ya. Entonces, los operadores van a disculpar si es que no soy un buen dibujante, ¿ya? Tienen un microscopio con estas características, vean. Parece una moto, ¿ya? O trato de simular una moto. Y el
biólogo está agarrando acá, como si fuera un par de mandos de PlayStation, ¿ya? Está agarrando acá unas micropipetas que están aquí, que están acá, se llaman micropipetas porque son muy pequeñitas. Y en esta placa Petri que hay un óvulo y hay un espermatozoide, ¿ya? Me ha salido bonito el espermatozoide. Este óvulo está sujetado por una micropipeta que tiene esta forma. Y este espermatozoide está dentro de una micropipeta que tiene esta forma. Tiene un bisel ahí. ¿Ya? Entonces, eso es para que me entiendan. ¿Qué pasa? El espermatozoide sufre el mismo proceso de capacitación espermática, solo que ya no voy a tener pues 80 millones como en el anterior, ¿no? Acá voy a tener poquitos. Y yo les decía, esos espermatozoides sí tienen buena movilidad, sí son normales. Entonces, capturarlos con esta micropipeta, y todavía de la cola, porque no lo puedes poner en otra posición, muy difícil. Entonces, a esos espermatozoides los ponen así como ¿qué les digo? Como en un plato de cuáquer así, pero espeso. Pero no se mueven exactamente. La intención es esa, ¿no? Y de ahí los agarran de la colita con esta micropipeta. En realidad lo que pasa es que produce una succión muy pequeña, suficiente para capturar el espermatozoide de la cola. Y esta micropipeta está haciendo lo mismo, solo que en este caso fija el óvulo ahí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no se puede punzar donde está el corpúsculo polar, ¿ya? Tiene que ser en otro extremo. Y esta agujita tiene este corte en bisel porque va a penetrar el citoplasma del óvulo y lo dejan en el espermatozoide ahí. A esta técnica se llama inyección intracitoplasmática de espermatozoides, ¿ya? O ICSI. Entonces ya saben para quiénes se creó, cómo es la técnica y qué consiste. No sé si me adelanto o no, porque después no sé qué hablar cuando llegue la diapositiva. Pero mejor de una vez se los diré. ¿Qué pasos se alteran? Cuando yo les aconsejo que revisen el mecanismo de la fecundación del óvulo, ¿ya? Revisen cómo se produce la reacción acrosómica, cómo actúa la hialuronidasa y otras enzimas como ZT y todas ellas, ¿ya? Entonces, van a ver que es un proceso complejo, ¿ya? Hasta la liberación de enzimas que hacen que no se permita la poliespermia, ¿ya? Se va a alterar en este caso. ¿Por qué? Porque ese proceso no se va a dar. Ese proceso va a ser reemplazado por la punción de y dejar el espermatozoide en el interior. Y este proceso que se cree que puede tener repercusiones a futuro, aún no lo sabemos. Los más antiguos con ICSI pues deben tener más o menos unos 35, quizás 40 años en algunos sitios. Pero no sabemos si realmente su vida se va a cortar, si son portadores de alguna alteración, no lo sabemos. Y segundo, ya no es una selección natural. Mientras que en la FIV, el espermatozoide fecundaba el óvulo de forma espontánea, aquí es el biólogo quien escoge cuál espermatozoide. Y que yo sepa, todavía no hay un biólogo que sea capaz de leer el ADN de los espermatozoides a simple vista, ¿no? Entonces, no hay selección natural y por lo tanto acá va a haber mayor riesgo de problemas de nauplegia, mayor riesgo de problemas de translocaciones, mayor riesgo de problemas genéticos, ¿ya? Y por lo tanto, estos embriones que se forman, también si ya se morían en la fertilización in vitro algunos, en el ICSI se mueren más por este proceso, ¿no? Bueno, pero esto es ICSI y para eso se realiza. Y hay muchas parejas que gracias a esta técnica son padres y son felices, ¿ya? Entonces,
¿Y por qué les comentaba de ICSI si estábamos hablando de diseminación intrauterina y estábamos hablando de FIV? Porque también hay la parte, digamos, no tan ética de lo que es fertilidad. Pero si tú pones un laboratorio de fertilidad, estás empezando, bueno, inclusive ya personas que ya tienen años, ¿saben? Reproducción asistida, pues hacer un laboratorio, colocar un laboratorio de estos implica mucho dinero. ¿Ya? Entonces, si por FIV me van a pagar $5,000, por ICSI me van a pagar $10,000. ¿Ya? Y entonces, ¿qué te conviene a ti? A todos los pacientes los mandas a ICSI. Y eso no es correcto. Y van a ver que ahora va a subir una lectura donde dice ICSI no es para todos los pacientes. ¿Ya? Y esto es la parte, en todo sitio va a haber esto del negocio, la mercadotecnia, lo que quieran ustedes llamarle. Yo lo llamo fraude y engaño. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no es necesario que cada cosa ahí. Porque estos son los riesgos, los peligros de la ICSI. Entonces, recapitulando un poquito, la gran mayoría de los pacientes simplemente con inseminación intrauterina, con estimulación ovárica, van a solucionar su problema. De las que no solucionan el problema, la mayoría va a FIV y nos ayuda muy bien. Y son muy pocos, y está bien claro quienes deberían ir solamente a ICSI, y eso se da cuando es factor masculino. O cuando yo tengo una paciente que no ha respondido a las técnicas anteriores. ¿Ah? O sea, yo he hecho ya inseminación intrauterina, he hecho FIV y no consigue embarazo, pues ella posiblemente vaya mejor si yo le hago ICSI, pero bajo una condición. Y esa condición se llama diagnóstico preimplantación. Eso sí te va a mejorar la tasa de embarazo. Estas son las indicaciones de inseminación intrauterina. Entonces, acá tienen todas las indicaciones de cuando una paciente va a baja complejidad, que es solamente un resumen de todo lo que les he mencionado. Pacientes se les dije que ovulan, que no responden a estimulación, o que son postmenopáusicas, o que van a ir a gametos donados, llámese semen, espermatozoides o óvulos. Esas son las indicaciones. Es para que lo tengan ustedes ahí. Se resumen, ya les hablo de todos esos casos. Quizás habría que, aquí yo lo dije en la clase pasada, pero esto para recalcarlo. En pacientes completamente normales, pero que por ejemplo se hicieron ligar, ¿no? Me refiero a ligarse las trompas, o que tienen obstrucción tubárica bilateral, ellas sí deberían ir a fertilización. Es el único caso que sí debería saltar. ¿Por qué? Porque la microcirugía tubárica tiene poco porcentaje de éxito y hay una mayor incidencia de embarazo ectópico. Por ese motivo. ¿Ya? Después, ¿cómo deberían ir la secuencia que yo les he indicado? Cuando se dice que el factor masculino está alterado, contiene estos parámetros. Y van a ver, les voy a subir también una lectura, ya se los he ofrecido. Denme por favor el fin de semana, lo que pasa es que me falta tiempo. Y cuando llegue en la noche ya llego cansado. Ya estoy ya como uno de ustedes que no podía. Van a ver que estos parámetros que les estoy dando acá tiene ciertas variaciones, ¿ya? Pero yo quiero que se lleven de lo siguiente. El espermatograma en sí actualmente no debería considerarse con parámetros fijos, porque de un espermatograma a otro espermatograma puede haber muchas variaciones y eso hace que pierda su valor pronóstico para la infertilidad, ¿ya? Entonces, eso creo que es lo más importante con respecto al factor masculino.
¿quiénes van a ovo-donación? La mayoría de laboratorios de reproducción es mujeres mayores de 40 años o aquellas con insuficiencia ovárica prematura. Ellas van a ovo-donación. ¿Cuántos les falta a ustedes? Vayan congelando, ¿eh? Que saben. ¿Cuánto estás? ¿Quiénes van a semen donado? Vamos a suponer que le hacen ICSI al varón, ¿no? O a la pareja. Y no embaraza, o embaraza y tiene una malformación. Y se revisan los otros embriones y tiene el mismo problema. A ese paciente sí se le debe dar semen donado. ¿Cuál es la indicación más frecuente? No más frecuente, pero que está aumentando en frecuencia. Actualmente son las mujeres que no quieren tener pareja. ¿Ya? Es la verdad. Muchas mujeres no quieren casarse, van a su ginecólogo y le dicen: doctor, embaráceme. ¿Muy bien? Paga el banco. No haga ese sentido, malcriados. Y ahí les copias. ¿Cómo quieres el donante? Con foto todavía. Entonces, ¿se embaraza? ¿No? Ya saben los riesgos, ya saben los beneficios. Bueno, pero a estar al lado de una persona que todo el día le espera molestando, mejor que se asesore con su hijo, ¿no es cierto? Y para mala suerte le sale varón todavía. ¿No? Entonces, estos son los pacientes que sí tienen que ir a donación de sangre, ¿ya? Pero deben saber cómo se llega al diagnóstico de azospermia. Para yo decir que mi paciente no tiene espermatozoides, no solamente me basta hacer un examen de semen, ¿ya? Yo tengo la opción de hacer biopsia de epidídimo y biopsia testicular y puedo encontrar espermatozoides quizás inmaduros pero capaces de fertilizar, ¿ya? Entonces tengo que agotar esas dos técnicas antes de llegar al diagnóstico de una azospermia y decirle: usted no va a poder tener hijos, no puede, ya no hay opción. ¿Quién lo ve? Es el urólogo, ¿ya? Ya les hablé de los problemas cromosómicos, genéticos. Hay otro problema. Hay ciertas enfermedades que que son recesivas, ¿ya? Pero que lastimosamente, vamos a suponer que esa parejita se casa, ¿ya? Y él tiene fibrosis quística y ella también tiene antecedentes de fibrosis quística. El riesgo de hacer fibrosis quística es altísimo, altísimo. Y van a un diagnóstico preimplantacional y los 6 embriones son portadores de fibrosis quística. En ese caso también puede ir con semen donado, tratando de evitar la posibilidad de que la descendencia sea portadora de fibrosis quística. Vamos a suponer que no da resultado o que la paciente dice: no, yo voy a hacer voy a darle un trato similar a mi esposo y no quiero ir con semen donado, o al revés. Mejor, o vamos a suponer que la pareja simplemente no puede. Entonces yo le digo: transfiéreme un embrión, ¿no? O sea, le voy a pedir al laboratorio que le consulte a una pareja X la posibilidad de que le done un embrión, ¿ya? Entonces también puedo hacer eso, una transferencia de embriones. Desde el punto de vista legal es muy peligroso. Es muy peligroso. ¿Por qué? Porque ellos no son padres desde el punto de vista genético, ¿ya?
Y se ha dado el caso, por ejemplo, de que primero deben saber que se hace de forma anónima. El donante jamás puede saber quiénes van a ser los padres, y al revés, ¿ya? Pero en Estados Unidos todo está registrado, ¿ya? Y entonces se ha dado el caso de que algunos hijos han averiguado quiénes son sus padres, y al revés también, ¿no? Padres que han averiguado quiénes sean sus hijos. Y la ley los va a proteger a ambos. En el Perú eso no está establecido, pero puede ir desde problemas de herencia, reclamando de que es hijo de él, hasta problemas médicos. Y este es el principal motivo por el que se dieron cuenta de esto, ¿no? Ustedes saben que uno de los tratamientos, digamos, de última opción, o que les puede ofrecer la posibilidad de sobrevivir en algunas enfermedades, por ejemplo, son los trasplantes de médula ósea, ¿ya? El trasplante de médula ósea tiene que tener un porcentaje de células HLA similares para poderse hacer. Si no se cumple con eso, no le pueden hacer, ni siquiera del padre al hijo o de la madre al hijo, si no se cumple con eso. Entonces, por eso es que ellos sabían, un papá, por ejemplo, sabía que tenía un hijo, no sabía dónde, pero tenía un hijo, y se puso a buscarlo para ver si era compatible. Y entonces, por eso se empezaron a dar estas cosas de la búsqueda de estos niños, ¿no? Entonces es bien complejo. Es bien complejo porque mientras no haya una legislación que ayude a este tipo de pacientes, pues yo me expongo a muchos problemas, ¿no? Y pasa eso también con el útero subrogado, ¿no? O el vientre de alquiler. Entonces, ¿qué dice la ley peruana? Voy a adelantar un poquito ese capítulo con respecto al vientre de alquiler. Que el hijo es la persona que tiene el bebé en su barriguita, ¿ya? Entonces, en el vientre de alquiler las cosas son al revés. Ella tiene óvulos, él tiene esperma, pero no hay útero, ¿ya? Lo perdió por X motivo. Miomatosis es la causa más frecuente. Entonces, la contratan a la señorita y le dicen: señorita, por favor, alquíleme su útero durante 9 meses, yo le voy a pagar 100.000 soles. ¿Ya? Usted lo piensa y dice: 100.000 soles, son 2 años en medicina, ya. ¿No es cierto? Y todavía, miren, vive en la casa de ellos. Generalmente los contratos son así. La pareja cuida a esa señora, la lleva a su médico puntualmente, le hace sus ecografías, le da sus vitaminas, y finalmente nace el bebé por cesárea, ¿ya? La señora ve llorar al bebé, le da pena y decide quedarse con el bebé. Van a juicio y la ley le da la razón, le dice: es su hijo, señora, lléveselo. Entonces, no es tan sencillo agarrar una técnica y decir: voy a hacer tal cosa, porque yo puedo tener complicaciones después. Esto que les estoy hablando ha ocurrido en el Perú, lo tuvimos los médicos más famosos acá en el Perú, inclusive casi hubo pelea de cárcel para él. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué no fue y por qué sí podía ir? Sí podía ir porque los padres se sintieron engañados, ¿no? Pero el engaño lo hizo ella, no el médico. Pero también el médico debió haberles dicho de que estos riesgos podían haber pasado. Entonces, el problema es complejo. Y eso es lo que ocurre con útero subrogado. Entonces, actualmente en el mundo, no les hablo solamente de Perú, ¿ya? El útero subrogado no es una buena alternativa por estos problemas que les estoy mencionando. Y si, doctor, y si la contrato a mi hermana, peor.
Sí, porque al momento del nacimiento va a decir, no, si es tu hijo, llévatelo, hermano. Pero lo ve al año, pues. Lo ve en cada cumpleaños. ¿Lo ves? Ah, no, este es mi hijo. Y todavía le sale inteligente, bonito, peor todavía. Este no se parece a mis hijos, me lo llevo. ¿Ya? Entonces, por eso hay que ser muy cuidadosos. Por eso es que todas las técnicas tienen que realizarse de forma anónima. Hablemos un poquito de estadísticas. Ustedes van a ver acá una serie de porcentajes. Y es que en infertilidad, a diferencia de otras técnicas, se registra todo. Entonces, lo primero que yo voy a registrar es tasa de embarazo. ¿Ya? Quiero ir más atrás, tasa de ovulación. ¿Ya? O sea, ¿qué porcentaje de pacientes ovulan con determinado tratamiento? ¿Ya? Después puedo buscar tasa de embarazo, que no quiere decir que ese es el número de nacidos vivos, sino en la paciente que dio beta-HCG positivo, pero de repente la gran mayoría lo va a perder la semana siguiente. Tasa de embarazo. ¿Ya? Puedo tener tasa de recién nacido, que tampoco es lo mismo que, o que sea lo mismo que un bebé en casa. Puede que haya nacido prematuro. Gemelos, nacieron a las 30 semanas o 28 semanas por preeclampsia, pero vamos a morir. O yo puedo tener una tasa de bebé en casa, así se llama. Que esos son los verdaderos éxitos de lo que es fertilización. ¿No? Ya les hablé de esto también. Ya. No quiero hablar mucho de esto porque lo han expuesto sus compañeros, pero principalmente por esto y porque obviamente, a ver, partamos un poquito más atrás. ¿Por qué creen ustedes que una pareja es infértil? Así hablamos desde un punto bien general. ¿Por qué? O sea, no hablemos de las causas en sí, que ya las conocemos, ya las hemos estudiado, ¿no es cierto? Pero ¿por qué creen que algunas parejas no se reproducen? ¿Por qué? ¿Tienen idea? ¿Me dejo comprender? Estrés, no. Estás hablando de las causas individuales, digamos, de una causa general. Si lo pudiéramos agrupar a todos los que son infértiles, ¿por qué creen que no podrían embarazarse? Ese es un ciclo natural, ¿ya? Se llama selección natural. La naturaleza sabe qué personas no pueden reproducirse o no deben reproducirse. Sí. Y eso es lo que estamos haciendo. Estamos alterando esa naturaleza. No es broma lo que les estoy diciendo. ¿Ya? Claro, ustedes van a decir, pero aquella que se produjo pues una enfermedad periinflamatoria. Les digo, esa es una especie de selección natural. La naturaleza dice, no, ¿sabes qué? Tú eres portador de tal cosa, no te reproduzcas. ¿Ya? Y eso ocurre en los animalitos, ¿sí o no? Los animalitos, vean, los animalitos por más sanos que estén, los más chiquitos se mueren. Solo sobreviven, ahí sí solo sobreviven los que son más rápidos, más ágiles, más grandes. ¿Sí? Y en diversas especies es diferente todavía. Si por ejemplo naces como tiburón, si tú no eres ágil, tu hermano te come al segundo día. Le estoy hablando de comida, ya sabes. Y bueno, entonces tengan esto siempre presente. ¿Por qué? Porque van a ver que las pacientes se van a
técnicas de fertilización asistida tienen una mayor incidencia de problemas cromosómicos. ¿Ya? Todas. Las que van a FIV, las que van a ICSI, con mayor razón. Y entonces, vieron por ejemplo que había una mayor incidencia de trisomía 21. ¿Ya? Y dijeron, ¿cómo hacemos para disminuir esa incidencia de trisomía 21? O la mamá era portadora de una enfermedad, hemofilia, digamos. Ustedes saben que las mujeres lo portan, los hombres la sufren, ¿no es cierto? Toda la vida es así. Bueno, y dijeron, ¿pero qué podemos hacer? Para eso, ya nosotros teníamos pruebas para hacer esos diagnósticos, pero cuando ya el embrión estaba implantado. ¿Sí? Ustedes saben que, por ejemplo, tenemos nosotros una prueba para realizar en sangre y hacer diagnóstico al 100% de trisomía 21. ¿Saben? Deben saber que existe esa prueba. ¿Ya? ¿Cómo hacemos nosotros diagnóstico de trisomía 21 en un embarazo? Generalmente hacemos una ecografía entre las 11 y las 13 semanas y hacemos lo que se llaman marcadores cromosómicos. Son 18 marcadores cromosómicos relacionados a neuploidías, ¿ya? De los cuales los más frecuentes son translucencia nucal, hueso nasal y ductus venoso, pero no son los únicos, ¿ya? Hipoplasia mandibular, agenesia renal, ya me olvidé los cardíacos, ¿ven? Bueno, pero existen muchos marcadores. Pero eso es cuando ya está el embrión en la barriguita de la mamá y es un fetito. Y yo lo que quiero hacer ahora es diagnosticarlo antes de que sea concebido o sea implantado, ¿ya? Y entonces, por eso aparece diagnóstico preimplantacional, por esta mayor incidencia. Y entonces, con el tiempo, ya no solamente hacían trisomía 21, hacían trisomía 18, 13, factor, ¿no? Que es la 13, hacían enfermedades que podían ser portadoras, fibrosis quística, ¿no? Hemofilia, colitis, ¿cómo se llama la enfermedad del gluten? ¿Cómo se llama? Es una especie de colitis ulcerativa, pero tiene su nombre. Crohn. Enfermedad de Crohn, ¿no es cierto? Bien. Y entonces, dependiendo de eso, entonces tú ibas y decías, ¿sabes qué? Yo soy portador de hemofilia y yo quiero que me coloque un embrión, ¿no? Que en lo posible no tenga o no vaya a desencadenar hemofilia. Y quiero que sea varón, ¿no? ¿Eso es posible? Si el varón presenta hemofilia. No se puede, díganme, ¿es posible o no es posible? Pues, ¿Siempre se manifiesta hemofilia en el hijo cuando la mamá es portadora? ¿Y qué se llama eso? A ver, van a revisar para la próxima clase. filia. Ya, para no desviarnos más. Bueno, la cosa es que yo pido al laboratorio que me provee una especie de reactivos, ¿ya? Y saco el ADN de una de las células que han visto. En realidad lo que se hace es un corte en el huevo, en estadio de 6 o de 8 células, y no es que se saca la célula, sino que esa abertura que realizan va a funcionar como una especie de apertura hernial. Y la célula se va a salir por ese huequito. Y esa es la célula que sacan. Esa célula se va a renovar, ¿ya? Pero si se pierde masa protogenómica, pues, pero no se ha demostrado que produzca algo más. Y estudian el ADN, lo comparan con estos, vamos a llamarlo reactivo, y dicen, este es portador o este no es portador. Bueno, y entonces yo voy a colocar un embrión sin esta enfermedad. Pero hay otras enfermedades que no tenemos esa posibilidad de diagnosticar, pero sabemos que va ligada al sexo, hemofilia por lo menos, ¿no es cierto?
Y entonces yo puedo escoger si el embrión que le voy a colocar va a ser femenino o masculino, por este motivo. ¿Ya? Y entonces, cuando ustedes les digan, doctor, ¿hay alguna manera que yo pueda escoger el sexo de mi bebé? Sí, señor. ¿Pero cuánto le costará? 10.000, ¿no? El diagnóstico preimplantacional son otros 3.000, son $13.000. Y si es que implantes, porque si no implantas son $13.000 al agua. ¿Ya? Pero si existe, entonces la manera de decir. Pero eso de que los latidos son más rápidos, de que ponte el calzoncillo sin lavar de un mes de fulano de tal que solamente tiene varones, o que lo va a hacer en tal posición, o que lo va a hacer tal día, eso no existe. Eso no existe. Si no, saquemos números. ¿Ya? Tenemos más o menos 100 millones de espermatozoides por centímetro cúbico. Son 3 centímetros cúbicos en promedio en cada eyaculación. Son 300 millones de espermatozoides. ¿Ya? Más o menos el 90% se muere hasta llegar a la tuba, por diferentes motivos: moco cervical, problemas endometriales, infecciones, lo que ustedes quieran. ¿Ya? Pero están llegando 30 millones de espermatozoides. 30 millones de espermatozoides. ¿Ya? Para un miserable óvulo. ¿Quién le garantiza a ustedes de que va a ser un espermatozoide con carga X o con carga Y? ¿Quién les garantiza a ustedes? Nadie. Nadie. ¿Ya? Entonces, permítanme contarles una anécdota, ya estoy sobre la hora. Mandábamos a una paciente para diagnóstico preimplantacional por un problema de trisomía 21 en el primer bebé y en el segundo bebé. Y bueno, les cogieron un tercer bebé sin trisomía 21, pero ellos querían pues un varoncito. No sé por qué, pero si ustedes le preguntan a las parejas, el 80% va a decir varoncito al primer bebé, ¿no es cierto? Como que no desean mucho las mujercitas. ¿Y qué creen? Tenía 6 embriones y todas eran mujercitas. Todas. Y es que es lógico, ¿no? Porque no escogen el espermatozoide, ¿no? Es algo raro que ocurra, pero ocurrió. Después tuvo que tener una mujercita. Bueno, sigamos. Entonces, por eso se realiza diagnóstico preimplantacional. Existen hasta 4 técnicas actualmente, siendo el microarray la que más se utiliza. ¿Ya? Y el microarray también se utiliza cuando yo encuentro alteraciones genéticas a las 2 o 3 semanas, que puedo hacer microarray para saber qué problema genético tiene el paciente. Y les hablaba antes que se me pase. Entonces, existe una prueba que se hace en sangre. Hace más o menos unos 20 años, yo tengo unos 25 años, se demostró que había intercambio de las células fetales y que estas pasaban a través de la placenta a la circulación materna. ¿Ya? Fue un descubrimiento increíble, pero no sabíamos qué implicancias iba a tener el futuro. Hoy somos capaces de diagnosticar o de dosar esas células fetales que están en la circulación materna y pueden darnos resultados como determinar si el bebé es portador o no de trisomía 21. ¿Ya? Entonces, esas son las indicaciones de diagnóstico preimplantacional. Tasa de embarazo. Y esto sí es muy importante. Vean que puede ir desde un 35%, que es más o menos la tasa de embarazo normal, hasta un 37%. Esta me parece que es de España, si no me equivoco. Pero, les vuelvo a decir, si yo hago solamente FIV, voy a tener una tasa de embarazo. Pero si yo hago FIV en el estadio de blastocisto, esa tasa de embarazo va a aumentar. ¿Por qué? Porque ya les dije que si tiene un problema genético probablemente se va a morir. Estábamos hablando solamente de días, pero si yo todavía a eso le hago diagnóstico preimplantacional y descarto posibilidad de problema cromosómico genético, pues la tasa de embarazo puede llegar hasta 80%. ¿Ya?
Y estos son los videos que yo quería mostrarles, pero lástima, ya no tengo tiempo. Se los voy a subir este fin de semana, se los prometo, ¿ya? Pero está la técnica de FIF, está la técnica de ICSI, está capacitación espermática, que también está en internet, pero yo se las he escogido, así es que véanlo un rato que estén con ganas de mirar televisión, en vez de mirar una película, en vez de mirar Rocky, miren esto, por favor. Muchas gracias. El boxeador. Antes de ver Mario Bros, bueno, ya está, la 1, la 2, la tarea ahorita. Un día que conozco de Rocky, esa Rocky es de la Guerra de las Galaxias, ese mapache. 808. Anótale su nombre, lo que me va a dar. Ah, 8, ajá, Ahorita nos vas a anotar el nombre a los que hemos llegado tarde. Anótale su nombre, me lo pasa, ¿ya? Me lo pasas también. Huanca Tapia Yashu. Huanca Tapia Yashu. Ya, gracias. Llegaste a tiempo ya que para decir. Hasta luego, jóvenes. Mendoza. Ah, sí, estaba corriendo. Sí, por lo sé. Faltan mamanías. No, es Enrique, lo mismo. Lo mismo. No entiendo lo mismo, ponle lo mismo. Lo mismo. Eso le veo yo. Lo mismo, no sé quién será lo mismo. Ya. Hay otras clases. Madre santa. ¿Qué siempre es su boletín de epidemiología? Sí, para... Tenemos pediatría. Yo tampoco. 8. Ya no quiero ir. Ya está ahí. ¿Tienes rotación? Ah, sí. No te rotamos. Pediatría. Yo te sábado. Hoy día de repente vaya en la noche. Como es noche, voy a ir de repente. Ah, a rotar con el doctor de feria. No quiero ir. Ya me he ido con